La gametogénesis es la formación de gametos por medio de meiosis a partir de células germinales. Mediante este proceso, el contenido genético en las células germinales se reduce de diploide a haploide, es decir, la mitad del número de cromosomas que contiene una célula normal. En el caso de los hombres, este proceso se le denomina espermatogénesis y en el caso de las mujeres, el proceso se le denomina ovogénesis. La espermatogénesis es el proceso mediante el cual se forman los espermatozoides. Este se inicia en la pubertad y continúa hasta la edad avanzada. La espermatogénesis es regulada por las hormonas hipofisiarias, FSH, LH. Estas producen testosterona y es producida por las células de Leydig. Se distinguen dos tipos de espermatogonias, las de tipo A, que continúan dividiéndose por mitosis, y las de tipo B, que se diferencian en espermatocitos primarios. La espermatogénesis consta de 3 etapas. Multiplicación. Desde la pubertad en adelante, las espermatogonias de tipo A, células madre oscuras, empiezan a multiplicarse por mitosis, originando las espermatogonias de tipo A1, A2, A3 y A4. Y también originan las espermatogonias de tipo B. Crecimiento. Las espermatogonias de tipo B crecen y se transforman en espermatocitos primarios. Maduración. Los espermatocitos primarios sufren la primera división meiótica, originando espermatocitos secundarios. Los espermatocitos secundarios sufren la segunda división meiótica, dando paso al proceso de espermiogénesis. La espermiogénesis. La espermiogénesis es una metamorfosis que sufre la espermatide en el interior del citoplasma. Una espermatide tiene una célula redonda, un núcleo central, un aparato de Golgi destacado, centriolo visible y una gran cantidad de mitocondrias. Sus modificaciones son aparición del flagelo, espermatozoides que maduran fisiológicamente, un poder fecundante y una reorganización de organelos como acromosoma, mitocondria y centriolos. Este proceso, su duración es de 64 a 74 días. Sus funciones son coordinar la espermatogénesis, sintetizan proteínas de unión andrógenos, producen líquido en tubo seminífero y forman la barrera hematotesticular. Para comenzar con el apartado de las anormalidades de los espermatozoides, tenemos 2 términos. Uno es el normospermico, que esto significa que en un hombre sano va a tener una buena fertilidad. En lo contrario de este término tenemos el término teratosperma, que es que produce espermatozoides morfológicamente anormales en el semen. Y las alteraciones en el número de espermatozoides tenemos oligospermia, que hay en el semen menos de 20 millones de espermatozoides. El siguiente es hipospermia, que el individuo produce entre 20 y 40 millones por mililitro. La azospermia, ausencia de espermatozoides. El siguiente es atenospermia, que hay una vitalidad nula o deficiente de los espermatozoides. Ovogénesis. Es la formación de células sexuales femeninas, llamadas óvulos, que tienen lugar en los ovarios de los seres vivos. También se inicia en la etapa fetal hasta la menopausia. Las células germinales se reproducen por mitosis sucesivas. Al llegar a las gónadas, que son los ovarios, las células germinales continúan dividiéndose por mitosis, donde se producen millones de ovogonias. Las ovogonias son células sexuales no diferenciadas. La mayoría sobreviven antes de la pubertad, entre los 10 y 12 años. Solo 100 sobreviven en los ovarios. Las ovogonias reducen a la mitad el número de cromosomas y forman los óvulos maduros capacitados para unirse a un espermatozoide. Maduración del óvulo. Esta se divide en 2, que es la ovogénesis prenatal y ovogénesis postnatal.
En la fase 1 tenemos el crecimiento de la ovogonia, que dura aproximadamente 7 días y se da por medio de división mitótica, y eso da lugar al ovocito de primer orden. La ovogénesis postnatal encontramos la fase 2, que es un ovocito de primer orden que entra en división meiótica. Eso origina dos células, que son el ovocito de segundo orden y el primer glóbulo polar. El ovocito de segundo orden se da antes de la ovulación de la mujer. El primer glóbulo polar, en él contiene el citoplasma del segundo ovocito de segundo orden. Fase 3. El ovocito de segundo orden y el glóbulo polar hacen una segunda división meiótica. Estas se dividen A y B. La A es donde el ovocito de segundo orden crea el segundo glóbulo polar y un óvulo. B. El segundo glóbulo polar crea un óvulo y 3 óvulos polares. Fase 4. Aquí el material celular queda dividido en porciones desiguales y de allí desaparecen 2 glóbulos polares y solo queda un glóbulo polar. Por último, en la fase 5, el último glóbulo polar desaparece y queda al final un óvulo maduro.